Hola, hola. En esta clase vamos a continuar con lo que ya habíamos avanzado en triángulos, más que nada realizar ejercicios. Y la segunda parte de la clase, que va a ser la mayoría, vamos a ver volúmenes, porque esta guía de volúmenes es bastante larga, entonces tenemos que verla como en dos partes. Partamos haciendo unos problemas de triángulos, tanto de elementos primarios como secundarios, pues ya la materia la vimos, ¿cierto? Más que nada realizar ejercicios del libro de Moraleja, el capítulo 14, ¿ya? Y bueno, a medida que salgan dudas, vamos a ir resolviendo. Lo bueno es que las claves de esta guía de moraleja están acá atrás, por al final. Esperemos que cargue un poco, se demora en cargar, un poco larga, pero se demora en cargar tanto el PDF. Ya, entonces veamos los ejemplos. Acá está. Y aquí empiezan los ejemplos. Los ejemplos son súper buenos porque estos ejemplos son de pruebas anteriores. Entonces la idea es que hagamos por lo menos los 20 ejemplos, pero vamos a ver más que nada los ejemplos. Los ejemplos son importantes que lo realicemos, son de pruebas anteriores. ¿Ya? Y vamos a ir repasando. Dice la primera pregunta, la figura junta CD bisectriz del ángulo BCA, ¿ya? Y luego me preguntan la medida de BCA, ¿sí? Entonces, como me dicen que es bisectriz el segmento DC, yo sé que este ángulo tiene que ser igual a él. Y es exactamente el que me están preguntando. Entonces, tengo que recordar que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es 180. Y además de eso, yo podría decir que el valor de este ángulo exterior es la suma de estos dos interiores. O sea, es la suma de 70 más alfa. ¿Sí? O sea, que 80 grados va a ser igual a 70 más alfa. Por lo tanto, alfa vale 10. Eso es fácil darse cuenta. ¿Ya? Así que tendríamos 10 aquí, 10 allá. Y con eso ya está lista la respuesta, porque me preguntan por BCA. BCA sería 20. Esa es una manera de hacerlo. Una manera sería utilizar ese teorema. Ahora, si no me acuerdo, podría sacar el suplemento de 80, que es 100, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve que obviamente me faltaban 10. Y me preguntaron el de acá, también es 80. Y si quiero este otro, por ejemplo, me voy a preguntar por BAC. Como tengo 20, 70, ahí tengo ya 90, este debería ser 90 grados. Ya, aunque no parezca, pero debe satisfacer las condiciones de que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo, ya sea en estos dos pequeños o en el mayor, debe ser 180. Entonces, si se satisface eso en los tres. ¿Sí? Entonces depende lo que le pregunten. Por este caso era la pregunta solamente por alfa, pero podrían preguntar otra cosa. Por ejemplo, DAC o ADC, lo que sea. ¿Cierto? Lo importante es ir completando la figura para llegar a la respuesta. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Sí? Si tienen dudas, me preguntan al tiro. Aquí, este lo voy a dibujar de nuevo porque está un poco chico el dibujo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. El libro en general trae pequeños dibujos, entonces porque son los problemas dentro, ¿sí? Estos son problemas dentro originales. Entonces, por eso realmente son tan chicos y uno no puede hacer bien el problema. Ya. Dice así. En el triángulo ABC de la figura, H es ortocentro. Recordemos que el ortocentro es la intersección de las alturas, de las tres alturas. Y el ángulo ACB, ya ACB sería todo esto, sería este, ¿cierto? ACB. Eso vale 55. Ah, no, perdón, es ACB. Sería el C al medio. Estamos hablando de esto. ACB es 55. ¿Ya? Después tengo que ver cómo se distribuye este 55 en este y este. Ya, pero eso después. Ahora, el ángulo ABC dice que vale 40. ABC, esto de aquí es 40. Y me preguntan el ángulo MHN. MHN es este. Esa es mi pregunta. ¿Ya? Así que si empiezo a completar, primero voy a usar lo que me están indicando, que es ortocentro. ¿Qué implica eso? Lo que implica que es ortocentro es que HN, CM, y este pongámosle una letra D, y DB
son alturas. Porque eso es lo que me falta para terminar el problema. Es decir, aquí van a haber ángulos rectos. ¿Te das cuenta? Ya que el ortocentro se define como la intersección el punto de intersección entre las tres alturas. ¿Ya? Y bueno, me basta con dos alturas que se intersecten y ya tengo el ortocentro. Ya, pues entonces, hay varias formas de hacerlo, pero en este nivel, como uno no sabe todavía de cuadrilátero o no vamos a utilizarlo de cuadrilátero, yo voy a usar solamente aspectos de triángulo. ¿Sí? Eso primero podría completar. Primero que puedo completar sería quizá este ángulo de aquí que vale 50. Eh, ¿Por qué? Porque estoy mirando este triángulo. ¿Cierto? Como tengo 90, 40, este debería ser 50. Y por lo tanto, el de acá va a ser 40. ¿No? Y luego lo que me falta para completar el 180, que sería x, o sea, 40 más x tiene que ser 180, x tiene que ser 140. Y ahí termina. Ahora, ¿se puede completar lo que me falta? Sí, se puede completar. También yo podría haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, se forma un cuadrilátero. Es decir, si lo vemos como separado, y yo tengo esto, 40, aquí hay 90 y 90. Este sería el X. Entonces lo que me falta para completar 360, ¿cuánto es? 140. Porque ahí ya tengo 180 y esto también debe sumar 180. Por lo tanto, X tiene que ser 140. Si miramos el cuadrilátero, aunque no hemos llegado todavía profundamente a estudiar lo que son los cuadriláteros, hemos visto que en el juego del cuadrilátero, sabe que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero tiene que ser 360, ¿ya? Pero encontramos un camino más rápido. ¿Qué pasaría si me preguntaran, por ejemplo, acá, los demás ángulos? Tendría que empezar a completar nomás. Por ejemplo, yo copio aquí este 40, aquí enfrente, y acá debería ser 50. Entonces, este de aquí va a ser 50 y este tiene que ser 5 grados. ¿Sí? También podría sacar el de acá. Me parece un 50, pero son 5. Este es 5, ¿ya? Y acá debería ser 85. Y así, pues, podría completar toda la figura. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, 740, ahí me estaría faltando ¿cuánto? Un 225, sería 55, creo, ¿no? Porque me falta, tengo 180 menos 40 menos 85, claro, 55. Y este sería 35, ¿no? 90 menos 55, 35. Eso, eso. Ahora, si ven el mayor, tengo 40 más 55 más 50 más 35, eso debería dar 180. Entonces ahí corroboraríamos que está bien. Sí, sí, da, pues, da, ¿no? Entonces, en cada triángulo uno puede corroborar que tiene que dar 180. Aquí es importante tratar de completar, a pesar que la pregunta era súper chica, porque era por este ángulo X nomás que yo le puse, ¿cierto? Son 140. Hay que tratar de completar toda la figura, porque la pregunta puede cambiar. O sea, pueden hacer una pregunta distinta. Por ejemplo, me podrían preguntar el ángulo AHM. ¿Cuál es el ángulo HM? Ah, 40. O podría ser el ángulo DHC, ¿cierto? Que es DHC sería 85, ¿cierto? Entonces, hay que estar preparado como para lo que te pregunten, ¿cierto? Siempre que se pueda completar. Por ejemplo, aquí habría que ver si yo puedo sacar lo otro, lo que me falta. Y si se puede. ¿Por qué? Porque como hay ángulos opuestos por el vértice, este 85 se repite acá. ¿Me dan cuenta? Este 55 se repite acá. Nótese que eso me da 140. Y luego, como este es 55, y acá tiene que completar los 180, 55, debería ir un 35 acá, y acá nuevamente aparece 5 grados, ¿no es cierto?
Entonces este 40 lo voy a borrar para que quede claro cómo se reparte el 40 entre 35 y 5. Ahora, en el nivel un poco más alto de la PAES, y en su tiempo era PSU, le podían preguntar si hay semejanza entre los triángulos que se forman acá. Y claramente hay semejanza entre varios triángulos. Por ejemplo, si yo tomo el triángulo, el BHN, el triángulo BHN, voy a colocar los ángulos que corresponden en cada vértice aquí abajo de cada vértice. Tengo 35 grados, en H habría 55 y en N 90. Ese triángulo, por ejemplo, va a ser semejante a quién? A uno que tenga el mismo orden de ángulos, o sea, los mismos ángulos, pero en el mismo orden. No basta que sean los mismos ángulos, tiene que ser el mismo orden. Entonces quedaría, por ejemplo, voy a tomar el de acá, pues. Ese triángulo es semejante con el que recién nombré, pues, con BHN, pero ¿en qué orden? Debería ser así. A, después vendría H, y al final sería D. ¿Sí? Entonces eso es una verdad, pues, es algo verdadero, si es que me lo preguntaran. ¿Sí? Más que nada para que aprovechemos el ejercicio, ¿se dan cuenta? Para que aprovechemos todo lo que hemos hecho, que podría ser algo así, pues, completar la figura y me preguntan semejanza, porque semejanza es un tema obligatorio de la prueba, tanto la M1 como la M2, y suele haber cierta dificultad ahí, pues, porque tiene un cierto orden estricto, hay que diferenciar la semejanza de la congruencia conceptualmente hablando. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. Yo hice más que lo que preguntaban, pero es para aprovechar el tiempo. ¿Ya? Siguiente problema. Aquí también es un problema tipo Denver, supuestamente esto tiene que haber aparecido alguna vez. Y dice, en la figura junta, D es el punto medio de AB. Entonces eso lo podemos marcar. Decir que estos dos segmentos miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es centro de gravedad? Ya, ese punto que está ahí es el centro de gravedad. Sabemos que el centro de gravedad es la intersección de las transversales de gravedad. Y si ustedes vieron el resumen de matemáticas, hay una parte que yo puse ahí que tiene cierta característica, el punto de intersección. Eso está, antes se llama baricentro, en la página 40. Ahí lo voy a agrandar un poquito. Entonces, cuando yo trazo las tres transversales de gravedad, nótese que cuando trazo las tres transversales, tengo que ir del vértice a la mitad del lado opuesto. Son puntos medios. M, N, L, que son puntos medios. Entonces, lo que va a pasar es que ese punto G va a cortar a las transversales en la razón 12 a 1. Eso es importante. ¿Me das cuenta? Entonces, el segmento más largo es el que está cerca del vértice. Este es el más largo. Entre estos dos, que está tocando el vértice, es el lado más largo, y vale el doble de este pedacito. O sea, si este vale 5, este sería 10, algo así. Eso pasa para las tres transversales de gravedad. ¿Ya? Ahora, hay otros como teoremas chicos que van a ver ahí, como que podemos ver acá abajo, que tienen igualdad de áreas, esos triángulos, y también el teorema de la transversal relativa. Pero veamos primero eso. Dice acá entonces, CD es 12. Entonces, ¿cuánto mide CG? Para eso nosotros tenemos que saber que CD, que es la transversal, se corta en la razón 12 a 1. Entonces nosotros decimos, esto va a ser 2K y esto va a ser K. Y C, que 2K más K, tiene que ser igual a CD, es decir, 12. Y ahí ustedes pueden despejar el valor de K. Entonces, 3K es 12, por lo tanto K vale ¿cuánto? 4. Con eso ya pueden saber que este vale 4 y este vale 8. ¿Eh? CG vale 8 y GD vale 4. Y la pregunta es por CG, que vale 8. Nada más. Pero ¿qué había que saber? Había que saber que el segmento este, que es la transversal de gravedad, es cortado por el centro de gravedad, o baricentro también se llama, en la razón 12 a 1, donde el pedacito más largo es que está tocando el B. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? ¿De ahí? ¿No? Entonces, tanto en este problema, en el 3, como en el anterior, se habla de los centros
importantes que se van a formar cuando trazo elementos secundarios, como la altura, aquí tracé la altura, acá el baricentro tiene que ver con la intersección de las transversales de gravedad. A veces van a coincidir estos puntos. Por ejemplo, si fuera un triángulo equilátero, el baricentro coincide con el ortocentro, con la simetría que tiene el triángulo equilátero. ¿Ya? Pues bueno, y para la prueba M2, lo que va a pasar ahí es que se van a agregar teoremas de circunferencia. ¿Ya? Por eso esto yo estoy enseñándolo con un poco más profundidad, porque si ustedes revisan el temario de la M2, aparecen como preguntas sobre circunferencia, pero los teoremas que no se preguntan en M1. O sea, en circunferencia, lo que es M1 van a preguntar área y perímetro, más que nada. Pero para M2, lo que va a pasar es que van a aparecer estos teoremas de circunferencia, que luego lo vamos a ver. Yo creo que en la próxima clase tenemos que ver eso. Hay que demostrar el temario. Aunque ya hemos visto bastante, pero todavía nos falta. En estos 2 meses tenemos que rematar. Acá, mira, ahí estoy compartiendo. Entonces, la prueba de M2 supone que ya dominamos los de M1, pero se agregan más cosas, ¿ven? Aquí, por ejemplo, es todo lo de M1 más tanto. Matemática financiera, eso lo vimos un poco con logaritmos, solamente que faltaron ahí, está grabada esa clase, pero igual la podemos repetir, alcanzamos. En álgebra de funciones nos falta prácticamente esto y esto, que se ve como en 2 días. ¿Sí? Y en geometría, aquí no hemos visto mucho, pero fíjense, ya estamos avanzando en esta parte. ¿Por qué? Porque dice aquí que nosotros tenemos que estudiar razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y eso tiene, ya involucra triángulos, ¿sí? Al igual que homotesia. De primero, por eso estoy haciendo un repaso de triángulos, para después meternos acá en homotesia, razones trigonométricas y circunferencia, como un repaso, ¿se dan cuenta? Entonces, acá, en las relaciones métricas de la circunferencia, hay problemas que tienen que ver con ángulos y arcos de la circunferencia. Y eso involucra saber muy bien lo que corresponde a triángulo, ¿cierto? Y bueno, otros elementos que van a formarse ahí, teoremas de cuerda, teoremas secantes, tangente, qué sé yo, ¿cierto? Y algunos problemas aplicados, siempre colocan esto de la aplicación, ¿ya? En cuanto a probabilidades, también hay cosas que nos faltan, pero esto lo vamos a ver este mes. Este mes, como ya física estamos terminando, vamos a pasarnos a ver casi pura matemática, ¿ya? Para poder alcanzar, pues quedan 2 meses nuevos. Ya, entonces, eh, sigamos con los problemas de aquí. Dice, en el triángulo equilátero ABC de las figuras juntas, E es el punto medio de AB y DB bisectriz. Otro elemento secundario, la bisectriz. Y dice que es bisectriz del ángulo CBA. ¿Ya? CBA. Entonces uno inmediatamente podría decir, esto vale alfa, esto vale alfa. Pero, como me están diciendo que es un equilátero, va a ser fácil hacer cuenta que está en pleno. ¿Ya? Terminamos de leer. Dice, ¿cuánto mide el suplemento de X más Y? O sea, ojo con lo que dice, porque me preguntan el suplemento de X más Y. A veces uno está atento a esto, pero hay que calcular después el suplemento de X más Y. Es decir, nos preguntan 180 grados menos X más Y. Eso es la respuesta final. Ya, entonces, como se trazó AD y DB, ya, se fijan que E es el punto medio de AB. Entonces, esta de que está aquí, que es CE, es una altura, a la vez es una bisectriz y a la vez es una transversal. Por lo tanto, este ángulo es 30. Aquí también vamos a tener 30. Este de acá, como ya tengo 60, me faltan 120. ¿Sí o no? Entonces, X es 120, Y sería 30. Por lo tanto, el cálculo me daría 180 menos 150. Y eso es 30. Y ahí estaría listo. Sería la D. ¿Ven? También podría completar los demás ángulos que hay ahí. Ya, pero con eso está bien. 4D. ¿Sí? Siguiente pregunta. Dice, en el triángulo PQR de la figura adjunta, el ángulo PRS, este que está aquí, digamos que vale alfa,
Eso es para evitar usar tanta letra. Es igual a SQP. SQP, o sea, el de acá. Eso ya me está diciendo que el triángulo es isósceles, ¿cierto? Es decir, que este segmento tiene que ser igual a este. ¿Cierto? Como deducimos eso, que tiene que ser isósceles y la base sería RQ, que es el lado distinto. PS es transversal de gravedad. PS es transversal de gravedad. Por lo tanto, este segmento es igual a este. Ah, por eso estamos listos, porque ¿qué es lo que pasa? Como yo tengo un triángulo que es isósceles y trazamos la transversal de gravedad, la transversal de gravedad va a coincidir con la altura. Por lo tanto, aquí hay 90 grados. ¿Se dan cuenta? Ya que PS es un eje de simetría, los dos triángulos que están acá son congruentes, ¿cierto? Ya que tienen eh, este lado igual, ¿cierto? Común, estos dos son iguales y más encima tiene estos dos que son iguales. Entonces, obviamente, va a ser 90 grados este de acá, no queda de otro. ¿Sí? Pues son congruentes los dos triángulos. Entonces, como este ángulo va a ser igual a este, suman 180, cada uno tiene que ser 90. Es un poco más larga la deducción, pero yo creo que se entiende eso. Que al llegar justo en la mitad, tiene que llegar justo en 90 grados, porque es un isósceles. ¿Sí? Y luego la pregunta es por RSP. RSP sería 90, ¿no? Eso me están preguntando. RSP, 90 grados. ¿Ya? Notas aquí que la habilidad involucrada es resolver problemas, al igual que esta de aquí. ¿Ven? ¿Por qué la habilidad de resolver problemas? Porque yo puedo ocupar diversos procedimientos para llegar al resultado. No estoy obligado a seguir una dirección, ¿cierto? O ocupar múltiples teoremas o relaciones, incluso más allá de lo que me piden, yo puedo saber más cosas y encontrar la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Ya. Esta parte involucraba elementos secundarios de un triángulo, lo que podría después aplicarse a circunferencia, porque vamos a tener esto dentro o relaciones con circunferencia. ¿Ya? Aquí también se habla un poquito de Pitágoras, eso lo vimos hace rato. Veamos algunos problemas de acá. Dice, ¿cuál es el perímetro de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 y 12? Para eso tenemos que acordarnos un trío pitagórico. Trío pitagórico base, uno de los bases sería 3 4 5. Y yo tengo este triángulo. Tengo que este vale 9 y este vale 12. Entonces, si multiplicamos este trío pitagórico, por ejemplo, por 3 me quedaría 9, 12 y 15. Inmediatamente encuentro que la hipotenusa que me falta es 15. ¿Ven? Eso tal vez es más rápido que sacar la hipotenusa con Pitágoras. Es decir, voy a sacar la hipotenusa así, como 9 cuadrados más 12 cuadrados, después le saco la raíz, bla, 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 y voy a llegar a 15. Eso puede ser más largo porque si ustedes, por ejemplo, no dominan las potencias o las multiplicaciones y más encima sacar raíz, puede ser que se demoren bastante en hacer eso. ¿Ya? Entonces, por eso es tan bueno aprenderse los tríos pitagóricos y utilizarlos. Por ejemplo, 6 8 10 también es un trío pitagórico que se deduce de aquí a multiplicar por 2. ¿Ya? Y así. Hay que aprenderse por lo menos los tríos pitagóricos básicos que yo muestro en el resumen. Ahora, con esto ya puedo sacar el perímetro, porque basta que yo sume todos. ¿Cierto? 9 más 12 más 15. Tengo aquí 27 más 9 son 36. 6b. ¿Alguna duda? ¿No? Si no sabe el trío pitagórico, tendría que sacarlo así. Tendría que sacar que x es la raíz cuadrada de 12 cuadrado más 9 cuadrado, lo que es la raíz cuadrada de 225, que le da 15. ¿Sí? Pero eso hay que evitarlo porque es mejor saber el trío pitagórico. Pregunta 7. Aquí la pregunta 7 dice, ¿cuál es el área de un triángulo equilátero de lado 8? Ya, eso es fácil porque si ustedes se acuerdan, la fórmula para sacar el área de un triángulo equilátero es el lado A al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Entonces, la medida del lado sería A, pues. Esto vale A. A vale 8. Quedaría 8 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4. No pueden simplificar este 4 con el 8 todavía. Tienen que calcular arriba 64
Y ahora pueden simplificar, porque daría 16 raíz de 3. Obviamente en unidades cuadradas, que sería la alternativa C. ¿Sí? Eso era fácil porque era reemplazar directamente la fórmula del área de un triángulo equilátero. ¿Ya? Eso ustedes lo tienen en resumen, por ahí por la página 30 y tal. Acá, miren. Estoy compartiendo, ¿cierto? En la página 39, lo que tienen que saber del triángulo equilátero es su altura, ¿cierto? La altura, ¿cuánto vale? A raíz de 3 medios. ¿Sí? Eso se obtiene por Pitágoras. Y para trigonometría igual tienen que saber bien eso. Por otro lado, si ustedes suman los tres lados, eso sería 3 veces la medida del lado, porque son iguales. Es fácil. Y con esta altura la multiplican por la base, que es A, lo dividen por 2, van a llegar a cuadrado raíz de 3 cuartos. Nada más. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? De acuerdo con eso. Ya. Pero casi todo lo básico está en el resumen. ¿Sí? Basta mirar. Siguiente pregunta. Ya, y de ahí pasamos a volumen. Dice, si el triángulo ABC de la figura junta es rectángulo en C. ¿Qué significa que es rectángulo en C? Que hay un ángulo recto, aunque ya está en el dibujo. Luego me dicen que AC vale 6, BC vale 8, ¿y cuál es el área? Eso me están preguntando. Con eso ya es suficiente, porque si ustedes se acuerdan, el área del triángulo es base por altura partido por 2. Pero estos catetos a la vez son base y altura, por lo tanto sería 6 por 8 partido por 2. Y eso es, simplifico aquí el 2 por cualquiera de arriba, me queda 3 y 1. 3 por 8, 24. Y eso en unidades cuadradas. No es necesario sacar este segmento o los demás, que se puede, se puede. ¿Por qué se puede? Porque si este es 6, este es 8, todo esto sería 10. Y ahí ustedes pueden sacar esta altura, este de acá, acá. ¿Con qué? Con los teoremas de Euclides. ¿Ya? Se puede, pero no es necesario en esta pregunta. ¿Ya? No es necesario. ¿Sí? Entonces, yo recomiendo que ustedes después sigan trabajando en esta guía. Las respuestas están atrás. ¿Ya? Y ahí van corroborando si está bien. Quizás vamos a volver después a esta guía. Vamos a hacer, yo creo que la próxima semana, una tutoría el miércoles para ir como completando algunas guías. Nunca la vamos a hacer todos los problemas por el tiempo, pero sí completando algunos problemas y ¿ya? En cuanto a volúmenes, esto también es una materia de M1 y M2. Tenemos que saber sobre cuerpos en 3 dimensiones, partiendo por la definición de poliedro. ¿Ya? Cuando hablamos de un poliedro, estamos hablando de un cuerpo que está limitado por polígonos, ¿cierto? Un cuerpo tridimensional que está limitado por polígonos. Puede ser por 4 o más polígonos, donde cada polígono se denomina cara, ¿ya? Y polígonos pueden ser regulares o irregulares, ¿cierto? Como yo lo puse ahí en el resumen, pueden ser regulares e irregulares. Los que más nos interesan son los regulares, ¿cierto? Eh, Dice que sus lados son aristas y la intersección de las aristas se llaman vértices. ¿Sí? O sea, yo cuando intersecto las caras, esa intersección de las caras se llama arista. Y la intersección de las aristas me dan los vértices. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que los tipos de poliedro que vamos a estudiar principalmente van a ser los prismas y las pirámides. Esos son los más importantes. Entonces, el prisma va a ser un poliedro limitado por paralelogramo. O sea, va a tener una cara fija, una base que se va a ir repitiendo. ¿Cierto? Por eso se dice que tiene una sección prismática, que se va a repetir, tal como se muestra el de arriba. ¿Ya? Y esos cuerpos son los que se generan en general por traslaciones, como el que se ve acá. ¿Ven? Dice, traslación, se generan por traslación de una superficie plana estas figuras. ¿Se dan cuenta? Estos de acá se pueden decir que son prismas. Por ejemplo, eh, el cilindro es un caso especial porque como que ese no es un prisma. Pero estos son los típicos que me pueden preguntar, un prisma triangular, un prisma de sección cuadrada, pentágono, un trapecio, ¿cierto? Hexágono regular como, bueno, depende. Lo importante es que yo traslado esta área, por ejemplo, si esto tiene un área A,
y yo tengo un desplazamiento S, el volumen que se va a generar va a ser A por S. ¿Ya? Pero ese desplazamiento, el desplazamiento S, tiene que ser perpendicular a la cara. ¿Ya? Porque si no es perpendicular va a quedar oblicuo. Entonces no me sirve. No me sirve que me quede oblicuo el prisma porque ahí ya no va a ser A por S, porque la altura va a ser una altura exterior a la figura. ¿Sí? Entonces fíjese que en el cilindro regular recto, esta área vale pi r cuadrado. Y si esto yo le llamo h, ocupando esta fórmula, vamos a ver que el volumen va a ser esta área, pi r cuadrado, por la altura h, por el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, eso hay que ir viendo cómo se generan las áreas de las distintas figuras. Los prismas en general se generan así, pues, trasladando una cierta superficie. ¿Y cómo se saca el área total? El área total de la figura van a ser dos áreas basales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo otra área basal, vamos a ver área basal aquí. Dos veces el área basal más los rectángulos que se forman. En este caso, se me va a formar, se van a formar tres rectángulos, ¿cierto? En el caso del prisma triangular, los que lo cierran por los lados. Depende de la figura, si son iguales o no. Por ejemplo, en el pentágono regular, estos rectángulos serían los mismos. En el hexágono regular también. Depende de la figura que sea la base, eso sí. Ahora, esto de ángulo diédromo no nos sirve mucho. Hay cuerpos que se generan por revolución o rotación. Yo hago girar la figura bidimensional, como por ejemplo un semicírculo. Este semicírculo lo hago girar respecto a ese eje y genera una esfera sólida. Si fuera solamente el borde, o sea, una semicircunferencia, lo que yo genero es un cascarón esférico, ¿cierto? Que sería una esfera hueca, un cascarón esférico, ¿no? Pero si es el círculo completo, o sea, todo esto lleno, debería generar una esfera sólida, ¿ya? Ahora, fíjense que de nuevo aparece el cilindro acá. El cilindro aparece y se puede generar por traslación y también por rotación, por revolución. Es una pregunta conceptual, pero pueden decir, ¿cuál es la única figura que se puede generar por rotación y por traslación? El cilindro. Si yo traslado un círculo, esa altura h, se genera un cilindro. Pero si yo roto este rectángulo respecto a un lado, se genera un cilindro. ¿Cierto? Y las medidas de su radio, de la altura, depende para qué lado va a girar el cilindro. O sea, el rectángulo, ¿cierto? Cómo se genera el cilindro, porque también podría girarlo respecto a este lado, ¿no? Se genera un cilindro en la otra dirección. ¿Ya? Lo importante es que el cilindro se genera por por el giro de este rectángulo o también puede ser la relación del círculo. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros giramos un triángulo rectángulo, se va a generar un cono. El cono tiene usted que saber su área, su perímetro, o sea, no el perímetro, sino que la medida de, por ejemplo, este borde. Eso es muy importante conocerlo del cono. En el caso del cilindro, nosotros vamos a ver que su altura es h y va a tener un radio r. Y como vimos ya, su volumen va a ser pi r cuadrado h, ¿cierto? En el caso del cono, el volumen del cono va a ser un tercio de ese volumen. Un tercio de pi r cuadrado h. ¿Te das cuenta? Y la esfera va a ser solamente dependiente de su radio. Es decir, su volumen solamente depende del radio y va a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ya, esa es su fórmula que también está en el resumen. Y me estaría faltando las áreas. El área de una esfera va a ser 4 veces el área del círculo máximo. Ese círculo máximo tiene área pi r cuadrado. El área total de la esfera sería 4 pi r cuadrado. O sea, 4 veces el círculo máximo. ¿Sí? El área del cilindro es un poco más larga de calcular porque para sacar el área del cilindro, el área total, yo tengo que considerar que hay un círculo aquí como base y acá hay un círculo arriba. Entonces serían dos círculos, 2 pi r cuadrado, más el área del manto, que sería un rectángulo. Ese rectángulo va a tener área 2 pi r h. ¿Por qué 2 pi r h? Porque si yo abro el manto, va a tener un largo de 2 pi r, porque abrí el círculo y altura h. Entonces por eso sería el área que está acá. ¿Va? Este que está aquí, como cuando uno abre un papel higiénico, ¿cierto? Abre el papel higiénico,
el tubito de cartón y se genera este manto. Todo ese manto que está acá, todo eso es un rectángulo al final, ¿sí? Y tiene área 2 pi RA, ¿sí? Para el caso del cono, hay que saber sacar la generatriz. Esa generatriz se calcula como la raíz cuadrada de la altura al cuadrado más r cuadrado. Aquí está la altura y aquí está el radio, ¿eh? Porque se forma un triángulo rectángulo. ¿Y para qué me sirve esa generatriz? Para sacar el área. Porque el área va a ser la tapita de abajo, que es un círculo, y r cuadrado, más el área del manto. Al igual que el cilindro tiene un manto, pero es diferente. El manto tiene una forma que es como así. Y ese manto tiene área pi r g. Pi r. Perfecto. Entonces, cuando yo tomo el manto, lo desarmo, queda así. Sería como el gorrito chino. Todo eso es mi manto. ¿Eh? Eso es como el paquete de fórmula que hay que saber acá. Es decir, tenemos para estas tres fórmulas, para estas tres figuras, 7 fórmulas. ¿Cierto? Dos de, o sea, una de área, una de volumen para cada uno, y aparte el cono tiene esa fórmula de la generatriz que se va a ocupar. ¿Sí? Y eso lo pueden ver en el resumen un poco más adelante. Está por acá. Voy a avanzar aquí. Está después de semejanza, creo. No son tantas fórmulas. Parece harto, pero no son. Aquí también. Ahí hago la distinción entre poliedro regular y irregular. Y acá aparece los cuerpos redondos. ¿Ven? Cilindro con su área, su volumen, cono con su área, su volumen y la generatriz. Y la esfera que tiene que saber su volumen y su área. ¿Sí? Obviamente en la prueba me pueden preguntar cosas como la que está acá. Este problema resuelto. Este problema resuelto apareció hace, creo que como en 2016, 15 por ahí. Y lo pueden por revisar ustedes. Ahora, ¿qué también es importante saber calcular? Las, eh, la medida del área total y el volumen de una pirámide. ¿Ya? Eso también lo preguntan. Acá se muestra una pirámide de base hexagonal. La base puede ser cualquier cosa, un triángulo, no sé, un cuadrado, no importa. De aquí lo más importante es sacar el volumen, ¿ya? Porque el área depende de cómo sea la base. Pero el volumen siempre va a ser así. El área basal por la altura dividido en 3. O sea, siempre va a ser un tercio del área basal por la altura, independiente de la forma de la base. ¿Ya? Y el área depende. Por ejemplo, si fuera un hexágono regular, va a quedar esta fórmula. O sea, esta fórmula de aquí es solamente cuando es un hexágono regular, porque yo puse aquí n por AP. ¿Por qué? Porque A por P es el área de este triángulo. Entonces yo estoy suponiendo que los triángulos son iguales. Perfecto. Eso es para una pirámide, me faltó ponerlo acá, pues, que es una pirámide de base regular. Por ejemplo, un hexágono regular, un pentágono regular. Y n sería la cantidad de lados. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, aquí sería 6 por el área de cada triángulo que se forma, que se cierra ahí en el punto de más arriba. Pero eso el área depende de la figura, como sea, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un área cuadrada, al final son 4 triángulos que van a cerrar la pirámide, ¿cierto? Y esos triángulos pueden ser más largos, más cortos, pueden ser equiláteros, ¿ya? Pero siempre va a ser válida esta fórmula. Y el volumen va a ser un tercio del área basal por la altura. Y el área basal depende. Si es un triángulo equilátero, si es un cuadrado o un rectángulo, también puede ser que la base sea un rectángulo, ¿cierto? Como es una pirámide, algo así, donde la base es un rectángulo, ¿cierto? Este es mi área basal. ¿Sí? Y tengo que sacar la altura, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso sería más o menos la materia de volúmenes y hay que hacer ejercicio. Nos queda todavía 45 minutos. Ya, estas preguntas tan fáciles. Pregunta uno. Dice, dado un triángulo ABC, rectángulo en C, o sea, este que se muestra, dice, ¿cuál es el cuerpo generado por la rotación de dicho triángulo en torno a su hipotenusa? Estamos rotando respecto a esto, como se muestra. ¿Qué va a quedar ahí? Lo que va a quedar, si nos damos cuenta, puedo partir este triángulo en dos triángulos rectángulos. Entonces, la parte de arriba
esto, digamos, genera un cono y la parte de abajo también. Entonces se generan ¿cuántos conos? Dos conos, dos conitos. ¿Ya? Así que sería la alternativa A. ¿Sí? Porque sabemos que cuando giramos un triángulo rectángulo respecto a un cateto, se generan conos. ¿Sí? Así que sería 1A. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, profe. Ya. Entonces, lo que más cuesta en esta materia de volúmenes es aprenderse las fórmulas. Porque uno dice, ¿cómo era el volumen de la esfera? ¿Cómo era eso? Porque no tiene lógica como la memorización. O sea, 4 tercios pi r cubo, ¿de dónde viene? Uno para entender la explicación real de esto, de dónde viene el volumen de una esfera o del cono, tiene que estudiar un poquito más, que es el cálculo integral. Ahí nosotros podemos hallar una explicación más satisfactoria de dónde vienen esas fórmulas. Pero por ahora hay que ocuparnos. Ya. ¿Qué otras preguntas pueden hacer? Bueno, esta de giro se la pueden dejar ustedes para que la hagan. Tanto la 2, la 3, hay que ver las figuras generadas. Miren, veamos esta, que es la pregunta 4. En la pregunta 4, aquí faltó figura. En la figura se tiene un cuarto de círculo de centro O. ¿Ya? Se hace rotar la figura indefinidamente, significa que gira más de 360 grados para que se genere completa la figura, en torno al eje. O sea, el eje va a ser TO, ¿ya? TO vale 3. Como esto va a ser un radio, también vamos a tener 3 acá. El volumen del cuerpo geométrico que se genera es, si nosotros completamos aquí, lo que nos va a quedar es una semiesfera. Eso es lo que nos va a quedar. No me quedó perfecto, pero se entiende con una semiesfera. Y el volumen de la semiesfera, ¿cuánto es? Un medio de qué? De 4 tercios pi por el radio al cubo. Solamente depende del radio, entonces, esta fórmula. Que significa el 2 con el 4 queda 2 1. Y tenemos entonces 2 tercios de pi, el radio vale 3 al cubo. Podemos simplificar acá, me queda 2 partido por 3 por 27. Simplificamos, me queda 9. 2 por 9, 18. Así que sería 18 pi. Y esto va a quedar en unidades cúbicas, centímetros cúbicos. 4 18. Sí, se entiende la pregunta, ¿no? Eso. O sea, hay que ver que se generaba una semiesfera. Es una semiesfera. No nos dice, entonces uno tiene que deducir eso, que es una semiesfera. Y al hacer una semiesfera, se multiplica por un medio, que es la mitad, ¿no? O yo puedo calcular el volumen completo, después dividirlo por dos, como quiera. ¿Ya? Este que aparece resuelto en el resumen, lo voy a saltar porque lo pueden ver después hecho para no perder tiempo. Ya está igual porque solamente ver la figura que se genera. Mira, este es importante que lo hagamos. El 7. Dice que en un cuadrilátero, en este caso es un rectángulo, es un ángulo recto esto, y si AD dice que mide 2x, 2DC es 2x, por lo tanto de aquí se deduce que DC vale x, ¿cierto? DC vale x, y todo x también. Y se hace girar, ¿cierto? Al rotar el rectángulo respecto al lado AD. Obviamente vamos a asumir también que gira 360. Dice, el área del cilindro generado al rotar el rectángulo respecto al lado AD es, ¿sí? Eso es lo que me están preguntando. El área del cilindro generado al rotar el rectángulo respecto al lado AD es. ¿Cómo sería entonces? Recordemos que el área total va a ser 2 pi r cuadrado más 2 pi RA. Ese es el área total. O sea, si me dice el área del cilindro, yo tengo que asumir que es el área total. ¿Se dan cuenta que no dice área total? Entonces yo voy a asumir que es el área total. Es decir,
el área de la base, el área de arriba, de la tapa de arriba, y el manto. ¿Sí? Ahora, aquí no aparece R como R, sino que el R vale X. Entonces sería 2pi X cuadrado más 2pi. El R sabemos que vale X y el H son 2X. Entonces el área total aquí quedaría igual, 2pi X cuadrado más, aquí va a quedar un 4 pi X cuadrado. Y se pueden sumar porque son términos semejantes. Sería 6 pi X cuadrado. O sea, alternativa C. ¿Sí o no? Eso. Esas son preguntas que podrían ser de M1 y de M2, de volumen. ¿Ya? Bien, porque han aparecido otros años. 8 dice, un cuadrado de lado 3 centímetros se traslada. Ya, ya, entonces ahí acordémonos de cómo era la fórmula, ¿no? Si tenemos que hay traslación en ese estilo, vamos a ocupar la fórmula de la traslación. Dice que el cuadrado del lado 3, pongámosle aquí las medidas. 3, 3, 3, 3. Se traslada a 4 centímetros. Dice, apoyado sobre uno de sus lados en un plano perpendicular a él. Eso se entiende que entonces la figura generada no es oblicua, ¿sí? Porque si es oblicua no me sirve. Es decir, acá tiene que haber 90 grados, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? Entonces, el cuerpo generado va a ser el área basal por el desplazamiento. El área basal sería 3 al cuadrado, porque es un cuadrado. Este es mi área basal, por 4. O sea, 9 por 4, 36. Y eso va a estar en unidades cúbicas, o sea, centímetros cúbicos. Por tanto, en la B, 8T. Ahora, también yo podría pensar que estos son paralelepípedos. Para el paralelepípedo, ustedes van a tener que el volumen es A por B por C, donde A, B, C son las medidas de los lados, ¿cierto? Y para esta figura, para el paralelepípedo, también tienen que saber sacar el área. Eso aparece en la misma página del resumen, donde salen los primos, es decir, acá. Aquí miren. Esto se llama paralelepípedo o también se puede llamar ortoedro, ¿sí? Pero hay un oblicuo, por si acaso. A mí me interesa más que nada para la paz el paralelepípedo rectangular o el ortoedro, este que está acá, que tiene largo, ancho y alto. O sea, ABC. ¿Cómo sacamos el volumen? Se multiplica nomás. Así. A por D por C, ¿eh? Que es la fórmula que mostrábamos. El área por el desplazamiento. Y el área total, ¿cómo se saca? Dos veces cada cara, pero depende de la figura, porque si, por ejemplo, aparecen estos problemas de piscina donde no tiene tapa de arriba, consideramos solamente el largo por el ancho una sola vez, no consideramos la tapa de arriba. Siempre depende si es la figura completa o si le falta algo, ¿cierto? Depende del contexto, ¿ya? Esas dos fórmulas también tienen que venderse. Y ahí se la voy a saltar porque esa la hacemos bien. Esto también es parecida. Mire, esto no importa. El problema 12, porque el razonamiento es un poco más complejo. A ver, ¿cómo cae? Dice aquí, en una caja cilíndrica caben tres esferas, ¿ya? Y llega justo hasta el punto superior, ¿se dan cuenta? Cada una de radio R, ¿ya? Entonces, la esfera tiene radio R, que es el mismo radio del cilindro, ¿se entiende eso, no? Una encima de otra. El volumen no ocupado por las esferas es, ya, entonces, yo sé que el volumen no ocupado viene siendo el volumen del cilindro menos 3 veces el volumen de la esfera. ¿Cierto? Son tres esferas y tengo que quitártelo. Por ejemplo, ese lado no ocupado yo podría rellenarlo con agua, con arena. Eso es lo que me están preguntando. El volumen no ocupado. Por lo tanto, yo tengo que hacer una recta. Ahí aparece el principio de superposición que me dice que yo puedo sumar o restar volúmenes siempre que no haya yuxtaposición entre las figuras. ¿Cierto? Las áreas igual se pueden sumar y restar siempre que no se superpongan, porque si no hay que restar lo que se ataría. Entonces, para sacar el volumen de esto, yo tengo que restar.
Al volumen del cilindro le quito el volumen de las esferas. Pero ojo que el dato que me dan solamente es el radio R. Ya, pues entonces, ese radio R va a ser el mismo radio del cilindro, pero ojo, que el cilindro, su volumen es pi r cuadrado h. O sea, ¿dónde saco el h? Este es el h. Pero nos damos cuenta que el h se puede dejar en función de qué. Se puede dejar en función del radio, ¿cierto? ¿Cuántos radios aparecen aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me quedan 6 radios. ¿Te das cuenta? Eso vale H. Y el radio de la esfera es igual al radio del cilindro. Así que estamos listos con este volumen del cilindro. No olvidar que tengo que mirar de reojo las alternativas. Las alternativas no llego a un número concreto, sino que llego a una expresión que queda en términos del radio al cubo. ¿Sí? Entonces, menos 3 veces los volúmenes de la esfera. ¿Cuál es la fórmula del volumen de la esfera? 4 tercios de pi por el radio al cubo. Este 3 se va a ir, ¿o no? Y reemplazo ahora las letras del problema. Pi, el radio R, ese es el mismo. La altura sabemos que es 6R menos 4pi. El radio al cubo es el mismo radio del cilindro, ¿cierto? El radio de la esfera es el mismo que el radio del cilindro. Por eso aquí queda R cubo, ¿no? Entonces tengo 6R por R cuadrado, me queda 6 pi R cubo menos 4 pi R cubo. Lo mismo, si nos acordamos del álgebra, estos son términos semejantes. ¿Me acuerdan? Porque tiene pi R cubo, pi R cubo. Así que operamos solamente el número de adelante, el 6 con el menos 4. Quedaría 2 pi R cubo. Listo. O sea, la B. 12B. Preguntas hasta ahí. Tenemos que hacer después la otra guía de volumen, así que esto nos vamos a ir con calma porque es algo importante después si quieres seguir estudiando, cuando estudie cálculo diferencial, integral, van a haber nuevas preguntas de esto en esos ramos, así que esto hay que aprenderlo bien. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Este de aquí es más complejo, mucho más complejo, porque aparece un hexágono regular. Dice, se tiene un prisma cuya base es un hexágono regular de lado raíz de 2 como se muestra ahí. Es decir, esto que está acá es raíz de 2. Esto de aquí es raíz de 2, etcétera. Esto que es regular. Regular significa que todos los lados son iguales. Todos estos son iguales a raíz de 2. Y la altura vale raíz de 3. Esta es la altura. ¿Cuál es el volumen del prisma? Entonces, reconstruyamos el problema del último para atrás. Yo sé que tengo que llegar a esto, que el volumen va a ser igual a qué? A el área basal por la altura. Tengo que llegar acá, pues, pero el área basal es el problema. ¿Por qué? Porque el área basal es el área del hexágono. Entonces, el hexágono regular, recordemos que yo lo puedo dividir como triángulos equiláteros. Así, miren. Como el panal de abeja, ¿cierto? Hay que dividirlo. Todos estos segmentos son iguales, miden lo mismo, son congruentes. Todos estos son triángulos equiláteros, ¿ven? Hay 6 triángulos equiláteros. Por lo tanto, el área del hexágono regular es 6 veces el área del triángulo equilátero. Y esa fórmula nosotros la sabemos. Y sería 6 a cuadrado raíz de 3 cuartos. Simplifico el 6 con el 4, me quedaría el 3 y 2. Y ahí vamos avanzando. Me quedaría 3 medios de a cuadrado por la raíz de 3. Entonces, este raíz de 2 que está acá va a ser el a, ¿sí? Hasta que lo reemplace para encontrar el área del hexágono. Por lo tanto, el área del hexágono sería 3 medios a cuadrado, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3. Raíz de 2 al cuadrado me da 2. Con el de abajo se va y me queda 3 raíz de 3. ¿Ya? Ese sería mi área basal. Y el volumen, que lo dijimos que era el área basal por la altura, ¿cómo quedaría? Quedaría 3 raíz de 3 en unidades cuadradas por la altura que es raíz de 3. Ven que esto involucra que ya hayamos estudiado bien las raíces.
Ese es el problema de la geometría, que requiere muchos requisitos. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3, 3. 3 por 3, 9. Y eso es todo. Me queda entonces alternativa A. Obviamente va a estar esto en unidades cúbicas. De repente le ponen así. Unidades al cubo. Porque no sé si son centímetros cúbicos, no sé, po, un Beque al cubo, no sé. Lo importante es que me quede al cubo. Sí, unidades cúbicas. ¿Alguna duda? ¿No? El volúmenes se relaciona con áreas, porque para calcular volúmenes muchas veces tuve que sacar áreas para después trasladarlas. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue trasladar esta área basal, que es un hexágono, se trasladó a una altura h, ¿sí? Pero entonces eso fue lo que teníamos que sacar primero, que era el área del hexágono. ¿Por qué? Porque cada triángulo que tengo acá es equilátero, ¿sí? Cada uno de estos son triángulos equiláteros. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, profe. Ya. No por acá. Ya, este lo podemos saltar un poco. Este me interesa que lo hagamos, ¿ya? Porque estos que son de perforaciones o que le agregan cosas son como el estilo que Demre podría preguntar, ya que no es directamente aplicar las fórmulas, sino que hay que modelarlo. ¿De acuerdo? Dice, se tiene un cubo de madera al cual se le hizo una perforación cilíndrica en el centro. Entonces le hizo un agujero, como se muestra en la figura. Si la arista del cubo mide 8, eso podemos completarlo fácilmente. 8, 8, 8. Y el radio del cilindro mide 2 centímetros, el volumen del cubo perforado es ¿cuánto? Ya. Principio de superposición. Yo tengo que ver que la figura por el agujero, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Sería el volumen del cubo menos el volumen del cilindro. Eso tenemos que estar claro. Tenemos que estar claros si vamos a sumar, si vamos a restar, si vamos a hacer esta operación, que parece algo que sea tan estúpido, es importante porque ya me dice lo que tengo que hacer. Después viene la fórmula. Esto no se trata de que yo le meto el número al tiro, así empiezo 8 al cubo, no. Hay que primero plantear el problema, porque si no lo hace así, cuando sea más complejo le va a costar, ¿cierto? Estamos como acostumbrándonos a guiar el cerebro en una dirección. Entonces, volumen del cubo, ¿cuál es la fórmula? La arista al cubo menos el volumen del cilindro, pi r cuadrado h. O sea, aquí cuando uno se pregunta, ¿qué me falta? ¿Qué tengo? Tengo todo. Entonces, si yo me fijo, la arista del cubo, estamos listos. ¿Por qué? Porque vale 8. ¿Sí? Entonces sería 8 al cubo menos pi. El radio, ¿cuánto vale? 2. Está, ojo, que tiene que estar en la misma unidad que el lado de la arista. Centímetro, centímetro, no hay problema, está bien. Pero aquí es donde uno dice, bueno, ¿y la altura dónde la saco? Esta es la altura. O sea, al final, la altura va a ser igual a un lado del cubo. Esa es la altura, 8. Al igual que en el caso anterior, pues, la altura la sacábamos con los radios. Entonces aquí me queda 8. Y acá me falta un cuadrado. Esto me da 512 menos 4 por 8, 32. 32 pi. Obviamente en unidades cúbicas, centímetros cúbicos. Esto lo puedo factorizar. Y eso es la alternativa A, creo. 15A. ¿Ven? Eso yo creo que va a ser como el estilo de lo que Temple podría preguntar, por alguna suma o resta de volúmenes. Puede ser, no sé, por un cono de helado que esté con una bola arriba, semiesférica, me pueden preguntar. Porque va a ser bien realista, dicen bien realista las pruebas ahora. Ya. Este lo voy a hacer también el 17. ¿Ya? Los demás les quedan a ustedes. Dice, en un prisma de base cuadrada, este es mi cuadrado, caben exactamente dos pelotitas. Este es muy parecido al del cilindro, solamente que ahora las pelotitas están dentro de un prisma, o sea, son tangentes por dentro al prisma. O sea, estos puntos están tocando justo las paredes, se puede decir.
y tienen igual radio. Entonces, de aquí hasta acá puedo completar esa medida con los radios, ¿sí? Una encima de la otra, como se muestra en la figura. Si la altura del prisma es h, todo esto vale h, entonces el volumen de una esfera es, ¿sí? Ya, pues entonces de aquí yo saco lo siguiente, que esta h va a ser igual a ¿cuántos radios? Ahí tengo, A4. claro, ¿cierto? Por lo tanto, tengo la relación entre h y r. Y eso me permite sacar el volumen de una esfera, porque el volumen de la esfera, nosotros sabemos que la fórmula es 4 tercios de pi r cubo, pero tengo que dejarlo en función de h, porque la alternativa está en toda en función de h. 4 tercios de, aquí, cuidado con la fracción, al cubo, me queda que el radio va a ser h partido por 4, ¿cierto? Lo paso dividiendo, me queda que r va a ser h cuarto. Aquí hay que trabajar el álgebra, ¿no? 4 tercios de pi, esto sería h cubo, y 4 al cubo 64. Se puede simplificar aquí, me queda 1 y 16. Entonces arriba quedaría pi h cubo y abajo 3 por 16, 48. Sería la A, ¿o no? 17A. Eso era todo. Ahí lo pueden dar vuelta, da lo mismo, si conmuta la cuestión. Podrían preguntar lo mismo que en el otro problema, que es el volumen, por ejemplo, total, o podrían preguntar el volumen que queda, ¿cierto? Entre medio, porque si se dan cuenta aquí tengo dos R y todo va a quedar en función de H al final. Puede quedar todo en función de R o en función de H, ¿cierto? Ya teniendo una relación entre H y R, puede quedar o todo en H o todo en R. Realmente uno deja pesado en términos de la letra que me da. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Profe, ¿Mm? una consulta. El tema del volumen ahí, sí o sí, cuando lo sacó es de una esfera nomás, ¿o no? Claro, Porque yo lo podía interpretar como que eran de las dos. claro, porque acá me están diciendo exclusivamente el volumen de una esfera. Eso. La pregunta, o sea, aquí me pueden hacer varias preguntas, pero la pregunta es solamente por el volumen de una esfera. Eso. Pero para las dos esferas sería lo mismo, ¿no? Ahora hay que multiplicar por dos nomás, porque son Ah, iguales. ya, ya. Si me preguntan el volumen de las dos esferas, habría que multiplicar esto por dos, nada más. De hecho, esa respuesta está. ¿Por qué? Porque si yo tengo pi h cubo sobre 48 y lo multiplico por 2 me queda 24 abajo. Y este queda en 1. Sería la B. Entonces, alguien que se equivoque le va a dar la B, porque va a estar calculando el volumen de las dos esferas, pero no la pregunta. Y aquí siempre es responder lo que me están preguntando. Como obvio lo que estoy diciendo, pero a veces uno se pierde y no lee bien la última frase de la pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿qué podrían preguntar? Te pueden preguntar el volumen del prisma, ¿cierto? Ya. También podrían preguntar el volumen que queda entre medio, como lo que hicimos arriba con el cilindro y y la bolita, ¿cierto? Las tres esferas, o sea, el no ocupado. ¿Ves? También podrían preguntarme el volumen de las dos esferas. Hay varias preguntas. O podrían preguntarme áreas. Calcule el área del prisma. Una cosa así. Hay que estar abierto de mente para que me pregunten cualquier cosa. Si yo sabiendo las fórmulas no deberían pillarme. ¿Cuándo me pueden pillar? Quizás cuando el álgebra es muy difícil. Ahí podría ser que, como que, pero con las fórmulas básicas no deberían tener problemas. Ya, este también es importante porque tiene un agujero acá. Entonces, hay que imaginarse bien esta cosa que va girando. Dice, la figura está formada por un rectángulo y una semicircunferencia. ¿En qué sentido? Tiene un agujero, como que lo mordieron, ¿te dan cuenta? Como que este rectángulo lo mordieron, le sacaron ese pedazo. ¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al girar la figura sombreada en torno al lado AD? O sea, esto va a quedar con un hoyo. Este pedacito ya sé que vale ¿cuánto? Uno, ¿sí o no? Pero el radio no vale uno. El radio vale un medio de la...
de la semicircunferencia. Entonces sería un medio y un medio. Eso hay que anotarlo. El radio chico va a ser un medio. El radio de esta circunferencia, que al final va a generar una esfera hueca, o sea, va a quedar un hueco esférico, ¿no cuenta? Porque esto va a girar, pues. Entonces, cuando esto gire, ¿cómo quedaría? Voy a repetir acá, ahí, entonces va a quedar así el cilindro. Y va a ir para allá, ahí, y va a quedar un agujero cilíndrico, o sea, esférico. Entonces es un cilindro que tiene un hueco esférico, justo al medio. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro principio de superposición dice que yo para sacar este volumen, tenemos que decir que es el volumen del cilindro menos el volumen de la esfera. Una esfera chiquitita, pero hay que usarlo igual. Y esa álgebra puede ser que nos maree. Entonces, fórmula del cilindro, recordemos pi r cuadrado h, menos el volumen de la esfera, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Pero este radio, pongamos otro radio, pongamos una r grande, ¿ya? Para no confundirnos que son radios distintos. O sea, aquí sería pi r cuadrado h, ¿ya? Porque este es mi radio grande y el radio chico es un medio, que es el radio de la semicircunferencia, ¿ok? Entonces, ahora voy a reemplazar. Pi, el radio grande, vale 2 por 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es la altura del cilindro? 3 menos 4 tercios de pi, el radio de la semicircunferencia, o sea, del final de la esfera hueca que va a quedar adentro. Esa esfera tiene radio un medio, por un medio al cubo. O sea, aquí hay que tener cuidado con las potencias de fracción. ¿Sí? Sigamos. Tengo 4 por 3, 12. 12 pi, y acá hay que arreglar esto. 4 tercios de pi, y esto quedaría un octavo. ¿Sí? Digamos acá. Entonces, a- acá puedo simplificar el 4 con el 8. Quedaría 1 y 2. Entonces, esto es un pisecto. Pisecto. Este 12 hay que arreglarlo. ¿Para qué? Para que quede partido por 6. Entonces, quedaría 72 pi. ¿Sí o no? 72 partido por 6 es 12. ¿Por qué lo dejé así? Porque acá había un pisecto. Entonces ahora 72 menos 1, 71. Bisecto. Eso es juego de fracciones no, nada más. Así que sería la F. 18E. Ahí uno empieza a dudar porque se me dará la cuestión porque me dio un número raro, feo. No, porque estás seguro de que estamos bien. Que eso es la respuesta. Tú estás seguro. Si no va a tener una corroboración en la pared. Esa es la respuesta y si le dio, lo revisó bien, eso tiene que ser. ¿Sí o no? O sea, adquirir seguridad de que estamos haciendo las cosas bien, que yo domino las fórmulas. ¿De acuerdo? No basta con saberse las fórmulas, sino que ahora hay que articularlas en el problema que le coloque. Y ahí van a estar involucradas las habilidades de modelar, representar, resolver problemas, argumentar, qué sé yo. Lo otro que puede ser es que le pongan un problema en la M2, igual que este, pero usted tiene que supervisar lo que otro hizo. O sea, no sé, pues, posee tanto, hizo estos cálculos para calcular el volumen total. Restó, bla, bla, usted tiene que supervisar dónde cometió un error la persona. Esos pueden ser a veces difíciles, ¿ya? Porque la habilidad de argumentar es un poquito más alta que las demás. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Vamos a seguir con los volúmenes y hasta donde lleguemos. Pregunta 19. También la idea es hacer una resta de volúmenes. Si nos damos cuenta, acá hay como un sacado. Dice ABCD es un cuadrado de lado 6. Eso podemos inmediatamente colocarlo ahí, las medidas copiarlas, ¿cierto? 6, 6, 6, ¿cierto? Y DC es una semicircunferencia, ¿ya? Dice, si MN son los puntos medios de los lados del cuadrado, entonces ya sé que esto se divide en dos, ¿o no? O sea, aquí me va a quedar 3 y 3.
¿Cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar la figura sombreada en torno a MN? O sea, gira indefinidamente así. ¿Se entiende que cuando gira y no me dice nada, yo entiendo que gira indefinidamente? Porque si gira un cierto ángulo, por ejemplo, si girara a 180 grados, va a generar la mitad de la figura. Entonces, si no dice nada, tengo que asumir que gira y da la vuelta completa. ¿Sí? Ya, pues entonces lo mismo. Principio de superposición, el volumen va a ser el volumen del cilindro menos el volumen de la semiesfera. ¿Ya? Fórmula. Pi por el radio al cuadrado h menos el volumen de la semiesfera, sabemos que es un medio de 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Ya? Ahí estamos claros. Y ahora voy a reemplazar, si tengo todas las medidas, nótese que acá las alternativas no tienen letra, solamente son números. ¿Ya? Entonces, pi, ¿cuánto es el radio del cilindro? 3, ¿cierto? Este es mi radio grande. De aquí hasta acá, ese es mi radio grande, 3 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto va de la altura? 6. Este 2 con el 4 lo puedo simplificar, 2 partido por 1. Me queda 2 tercios pi. ¿Cuánto vale el radio de la semiesfera? Porque esta semicircunferencia, al final cuando se gira, lo que hace es formar una esfera, o sea, queda un hueco esférico, ¿cierto? No es que se forma, es que no se forma, ¿cierto? Queda un hueco semiesférico. Entonces yo le estoy quitando aquí una cierta parte. Y ese radio chico va a ser 3 también, va a coincidir, por 3 al cubo. Y aquí tengo que seguir trabajando. 3 al cuadrado, me faltó el h que no le puse el número, era 6, ¿cierto? Ahí. Entonces tengo 9 por 6, 9 por 6, ¿cuánto es? 54. 54 pi, acá tengo 27, me queda en 9, 2 por 9, 18. Y 18, o sea, 54 menos 18 debería ser 36, ¿no? Unidades cúbicas. 19, está bien. Ahí le ponen centímetros cúbicos. Entonces, primer paso, pensar bien qué tengo que hacer. Sumar, restar, o a veces varias cosas. A veces que sumar y restar. Después veo la fórmula, y cuando coloque la fórmula, ahí me voy a dar cuenta de lo que me falta y lo que yo tengo. O si quizá va a quedar en función de alguna variable. Si queda en función de R o de H o lo que sea. ¿Cierto? Como arriba queda, por ejemplo, todo en función de X. Ya, eso tengo que darme cuenta. Ya, este también es importante que lo hagamos. Nos queda tiempo, así que démosle. Problema 20. Dice que tengo un triángulo equilátero de lado A que está ubicado en un plano horizontal. Este triángulo se traslada en dirección vertical B. ¿Cuál es el volumen del cuerpo generado? Entonces me queda una figura como un toblerón, ¿cierto? ¿Han visto los chocolates de toblerón? Que es algo así, ¿o no? Dice que tiene una relación B. Esto es B, ¿cierto? Y el lado del triángulo equilátero es A. ¿Ya? Este también vale A. Eso. Entonces, el volumen, ustedes saben que es el área basal por el desplazamiento. Pero el área basal es el área del triángulo, es decir, a cuadrado raíz de 3 cuartos. Y el desplazamiento es b. Nada más que eso. O sea, ahora hay que modificarlo para que quede como la alternativa. A cuadrado, b raíz de 3 partido por 4. Y acá está seguro de cómo era, si era dividido por 4 por 3. Y eso llegamos a la alternativa b, 20b. Pero nosotros vamos a aprovechar el ejercicio. ¿En qué sentido? Vamos a sacar el área total. ¿Cómo sería el área total de esta figura? Súper fácil, porque va a ser 2 veces el área de la base más 3 veces los rectángulos, ¿cierto? Entonces, el área total sería 2 veces a cuadrado raíz de 3 cuartos, ¿cierto? Más 3 veces. ¿Cómo son los rectángulos? Los rectángulos tienen área A por B nomás, más 3 veces A por B. Arreglamos un poquito, área total
Multiplicamos el 2 con el 4, 1, 2, y me queda a cuadrado, raíz de 3 medio, más 3a por b. Listo. Ese sería el área total de la figura. Por ejemplo, si fuera, me dicen, ¿cuánta área necesito para cubrir esto, como, por ejemplo, con un papel de regalo? Ahí está el área total. Eso va a estar en unidades cuadradas, centímetros cuadrados. El volumen quedó en unidades cúbicas, ¿ya? Pero eso lo saben. ¿Sí? Entonces, esta figura que está acá es la misma que vimos al principio del cuerpo que se genera por traslación, es decir, este prisma triangular. El triángulo no siempre va a ser un triángulo equilátero, puede ser lo que sea, isósceles, rectángulo, no importa. Y el tema es que tengo que saber cómo sacar su área. ¿Sí? ¿Alguna duda o no? Ya. Es que esta materia no es tan difícil porque es como saberse la fórmula, articularla y no es como se me canse, que ahí me pueden poner una cuestión súper compleja. Ya, este es muy parecido al anterior, a este y al de acá, a estos dos se parecen mucho porque se hace girar y queda un hueco, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de hueco va a quedar acá? Dice, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar la figura en torno a la recta E? Ven, ese hacer girar se entiende que es al menos 360, ¿cierto? Porque si no se puede generar la mitad del cilindro, ¿no? Ya, pues ¿cómo quedaría la figura? Quedaría así, un cilindro, y este cuadradito que está acá también genera un cilindro. ¿Te das cuenta? O sea, me queda un agujero cilíndrico. En el cambio, en el otro, ¿cómo quedaba? Quedaba un agujero esférico, que no se ve obviamente. Eso no se va a ver. Me queda un poco de eso. Por lo tanto, el volumen total sería el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro pequeño. Vamos a colocar aquí la fórmula. Aquí era, perdón. Pi r cuadrado grande, h grande, menos pi r cuadrado pequeño, ¿cierto? H pequeño. ¿Tenemos la medida? Sí, porque el radio grande va a ser 2. Esta es la altura grande, que es 3. La altura chica, ¿cuánto vale? 1, y el radio también vale 1, ¿cierto? Porque aquí dice 1, 1 abajo, entonces esta también vale 1. Tengo todo. Y el radio grande, 2 al cuadrado, la altura vale 3, menos pi, este radio chiquitito 1 al cuadrado, y la altura también vale 1. Este vale 1. Tenemos 4 por 3, 12. 12 pi menos, aquí sería pi nomás, sería 11 pi centímetros cúbicos, ¿o no? 21 b. Está bueno. Consultas. No, no hay consultas. Ya. Esta guía es súper larga, ¿eh? Con que terminemos acá, estamos listos. Porque después hay otra guía, porque volumen es 2. Volumen es 2 ya ustedes van a adelantar. O sea, también tenemos que estudiarla, pero depende. Si tenemos tiempo, vamos a retomar esa guía de volúmenes, porque hay otras materias que también son importantes para poder ver todo, si alcanzamos. Porque perdimos algunas cosas. Ya, ¿cuál es el volumen del cuerpo que se genera al hacer girar el triángulo de la figura en torno al cateto AB? Ya, mírense que aquí hay un triángulo que ustedes deberían conocer muy bien, que es la mitad del triángulo equilátero, ¿cierto? Recuerden que en la mitad del triángulo equilátero, cuando este vale 60, este es 30, y este es el lado del triángulo equilátero, este pedacito vale la mitad, a medio, y este a medio, si lo multiplican por raíz de 3, le da el dato. Por lo tanto, esta altura, el AB, sería 3 por raíz de 3. Y eso es lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta? Porque me preguntan el volumen. Entonces, como me preguntan el volumen de un cono, ¿cierto? Esto va a girar y va a quedar un cono, ¿cierto? Va a quedar así. Entonces, esta es la altura. La altura sería 3 raíz de 3.
¿Y por qué quedó 3 raíz de 3? Porque yo conozco muy bien esta figura, que es la mitad del equilátero, y tiene siempre esas relaciones, a medio raíz de 3 a. Incluso podría sacar el lado AC. El lado AC vale 6, ¿cierto? Bueno, me pidieron por ejemplo el área. Ya, pues entonces el volumen, recordemos que es un tercio del volumen de un cilindro de igual radio, igual la altura. Sería un tercio de pi, el radio al cuadrado, este sería el radio, el 3. 3 al cuadrado, la altura vale 3 raíz de 3. Podemos eliminar ese 3 con este y tenemos 3 al cuadrado, 9. Sería 9 pi por raíz de 3. Y eso va a quedar en centímetros cúbicos. Ahora, la idea es que ustedes puedan hagan de nuevo esto en la casa, porque tienen la guía, eh, lo puedan hacer de nuevo sin mirar y les dé lo mismo. No importa que lo repitan si el tema es que les salga bien. 22B. Porque eso uno lo mira, lo entiende, pero después cuando lo van a hacer solo, como que se quedan pegados a una parte. ¿Por qué? Porque algo les falta. Por ejemplo, no sé, pues, ¿cuánto era esta altura? Ah, entonces, eso es importante, que uno lo entiende, pero después es capaz de repetirlo, replicarlo, y por lo menos hay que saber repetirlo, para después poner uno nuevo, ¿cierto? Pero lo mínimo es saber repetir. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Nos quedan estos dos y terminamos. Ya. En la pregunta 23 dice, dos cilindros son tales que el primero tiene el doble altura que el segundo y su radio es la mitad del otro. ¿En qué razón están los volúmenes de ambos cilindros? Ya, entonces me dicen, volumen uno hay que dividirlo por el volumen 2. Sabemos que su fórmula es pi r cuadrado h. Y la del otro, pongámosle que es pi r cuadrado chico h chico, para poder relacionarlo. Y ahora voy a reemplazar los datos. ¿Qué me están diciendo? Bueno, el pi se va al tiro, ¿cierto? Dice, el primero tiene el doble de altura que el segundo. Entonces, esta altura h mayúscula va a ser 2h chica. ¿Ven? El primero, el de arriba, ¿cierto? Tiene el doble de altura que el segundo y su radio es la mitad del otro. O sea, este radio grande va a ser R medio, pero va a estar al cuadrado. Abajo me queda igual nomás, R cuadrado H. ¿Ven? Ahora, ¿qué hay que hacer? Jugar con el álgebra nomás. Eso hay que hacer. El H se va a ir al tiro, me quedó arriba en el numerador, R cuadrado partido por 4 por 2 partido por R cuadrado. Multiplico ese 2 con el 4 me queda 2 y 1. Entonces quedó R cuadrado partido por 2 por 1 partido por R cuadrado. Se va el R cuadrado y eso es un medio. Y por tanto sería 23B. Ahora, si usted lo hace al revés, por ejemplo, pone el B2 arriba y el B1 abajo, al final va a llegar a 2, ¿cierto? Y como no está la respuesta 2, sabe que tenía que ser al revés. Ahora, si dice 12 a 1, hay que tener cuidado. No está la respuesta 12 a 1. Pero si estuviera la respuesta 12 a 1, hay que ser más estricto con el orden, ¿cierto? Porque dice primero, primero se entiende que está en el numerador, ¿cierto? Ya. Y este es el último para terminar. Si hay preguntas, me interrumpen nomás. Dice, 24. La esfera de la figura está inscrita en el cilindro. ¿Qué significa inscrita? Que está dentro y además de eso que es tangente por dentro. A esta base y a los lados del cilindro. Se lo tiene que tocar, ¿ya? Eso para que coincidan las medidas de los lados que está inscrita en el cilindro. Si el volumen de la esfera es 36 pi centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen del cilindro? Entonces, esta esfera va a tener un radio R, que se repite acá y se repite acá. ¿Sí o no? Entonces, este es R. Por lo tanto, la altura de aquí hasta acá va a ser 2R, ¿cierto? Me están diciendo que el volumen de la esfera es 36 pi. ¿Ya? No lo pongamos en centímetros cúbicos. Y eso ustedes saben que es 4 tercios de pi r cubo. Con eso yo puedo sacar el radio. Es un dato. El pi se va. Este 4 tercios lo pasamos al revés. Me quedaría 36 por 3 partido por 4. Eso vendría siendo r cubo. Simplificamos el 4 con el 36, me quedó 9. 9 por 3, 27. Eso vale r cubo.
¿Qué implica eso? Que el radio vale 3, ¿sí o no? Porque le saco la raíz cúbica. Ya, pues entonces como el radio vale 3, aquí quedaría 3 y esto sería 6. Y me están preguntando el volumen del cilindro y su fórmula depende del radio y de la altura. Y R cuadrado 8. Entonces cada vez que uno hace el ejercicio tiene que escribir la fórmula. Porque si no, no se la va a aprender. Son muchas. Pues la de trigonometría, entonces hay que hacer ese ejercicio de cada vez, aunque parezca latero, yo lo hago, como ustedes. Cada vez que hago ejercicio, escribo la fórmula, porque les ayuda a reemplazar, saben dónde reemplazar, se la memorizan. R cuadrado, 3. H, 6. Y eso sería 9 por 6, 54. ¿Qué cosa? Pi. Unidades al cubo. La D, ¿no? 24p. Sí. Preguntas. Preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, la otra guía les queda a ustedes de tarea, pero con eso estamos bien por hoy. ¿Ya?